Señores, qué gusto, qué placer enorme estar aquí. Estamos en la segunda parte de la clase número 6 para Share. Estamos viendo a partir de los textos de la propia Torah como no hay un Zohar específico. Y hoy día vamos a entrar a la narrativa de Primera de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo 16, donde está hablando del rey Acab, de Obadiah, y ese Obadiah es el profeta Obadiah del próprio que está dentro del grupo de los 12, exactamente, coisa que ustedes nem se imaginam. Vai estar Eliau e também vamos a ver, aproveitando todo o detalhe, um texto relacionado a como é que o tzadik cuida de seus animais. Vamos a ter uma surpresa muito bonita. Isso vai estar em Mishlei, Provérbios capítulo 12, no versículo 10, lo vamos a ver la traducción, lo vamos a ver el texto en el hebreo. Entonces, bienvenidos a esta segunda parte, diviértelo, pásalo súper bien, vamos a aprender cosas muy bonitas, muy prácticas y hacer un ejercicio para ver los movimientos que hay de la halajá, y esta halajá va a obedecer a Shulchan Aruch, que es esta letra tzad final, também la tzad de início e meio, pero que pertenece ao traço de Yosef Karo. Exatamente, isso vai estar uma beleza. Bem-vindos e um shalom bem grande. E por supuesto que para ter o animalito e o cuidado é como fazer uma planificação familiar para a obtenção ou ter um hijo mais, porque é o mesmo processo. Isso, e tem prioridades. Tem uma série de coisas de alajós de por meio que às vezes nos perdemos em elas. Quando há uma situação de escassez, de hambrura, então o que ocorre? A alajá empieza a cambiar. Ela vai por outro sítio. A vida humana tem prioridade sobre o animal. Mira, são duas coisas bem importantes. E há exemplo disto. No caso do rei Acab, isso está em 1 de Reis, capítulo 18, os versículos 1 ao 6. Ahorita lo vamos a ver junto. La vida humana es considerada superior. Estoy haciendo casos diferentes. Uno es cuando hay la abundancia de la comida y la otra es cuando hay la escasez, la hambruna. Para ambos casos hay alajots que norman. Cuando la situación es diferente y hay comida en abundancia para los dos, entonces la situación uno está obligado a cumplir essa mitzvah al pie de la letra. Primeiro o animal, depois o ser humano. E 1 de Reis, capítulo 18, de los versículos 1 ao 6, vai haver uma situação onde há escassez, onde há hambruna. Vai estar o profeta Eliau, vai estar Acab e vai estar Obadiah, aqui, o siervo del rei. Y el alumno lea eso desde los versículos 1 al 6. El versículo 2 dice que Eliau, él salió de donde estaba y se presentó al rey Acab. ¿Y qué dice acá? Y el hambre era extrema en Samaria, había hambruna, hay escasez. Entonces dice que el rey Acab llamó a su siervo Obadiah, su mayordomo, y dice que este Obadiah le temía mucho al Eterno, ¿no? Porque cuando Jezabel exterminaba a los profetas de Akadosh Baruj Hu, Obadiah tomó 100 profetas de 50 y 50, los escondió en una cueva y los sustentó con pan y agua. ¿Por qué pan y agua? Simples, aquí el versículo 2, hay escasez, hay una hambruna, la cosa está complicada. Entonces dice, Acab dijo a Obadiah: ve por la tierra todas las fuentes de agua y a todos los valles. Puede ser que hallemos hierba. Mira, estaban para alimentación del ganado. Hierba y agua, para que salvemos las vidas a los caballos y a los mulos y no percamos todos los animales. ¿Estás viendo? Hubo una movimentación por buscar hierba y agua. Então, eles partiram, os dois, cada um por seu rumbo, a percorrer a terra. E Acabe foi por um caminho e Obadiah foi por el outro. ¿Por quê? Porque Acabe tem uma energia e Obadiah tem outra. Mira, tu puedes abrir hasta los secretos aqui, é para divertir-se. E sobre essa base, está vendo como o rei Acabe, aparte de que era sua mala energia, ele se preocupava por os animais. A pergunta é: qual das duas alahás ele vai seguir?
Daquela onde há comida em abundância e gratuita, ou é aquela onde há escassez e hambrura, onde a vida humana tem prioridade sobre a vida animal? Mira, e cuidavam tão bem de seus animais que eles percorreram o território para encontrar água e pasto para não ter que sacrificar nem os cavalos, nem as mulas, ¿no? Esto, ¿por qué tenían que iban a sacrificar a esos dos tipos? Porque el alimento, la prioridad era para el ganado. Eso, entonces empieza a priorizar las cosas. Y mira qué bonito es el estudio, ¿no? Es una hermosura. Y la Torah indica que en este caso, ¿no? En el caso en donde hay abundancia de comida, el ser humano no puede venir primero. Mira, el animal viene primero donde hay abundancia de comida. Hay un procedimiento a seguir. ¿Qué nos está enseñando la Torah con todo esto? ¿Qué será? Tenemos que abrir el secreto. Vamos salir un poquitito de la parte literal. Mira, existen personas que dependen de nosotros. Existen criaturas que dependen de nosotros. ¿Estás captando la idea? Nos estamos saliendo un poquito de la literalidad y lo estamos sacando el animal y colocando a otras personas que también dependen. Entonces, cuando hay abundancia de comida, no puede venir primero yo. Primero tiene que venir el otro. Mira, personas, criaturas, animales. Siempre cuando hay abundancia. ¿Estás viendo cómo empezamos a salirnos del literal, pero lo hacemos de paso a paso? Y cuando hay esa abundancia, ¿no? Por eso los ricos tienen mucho en el asunto, ¿no? Porque hay, no falta. Entonces es una obligación nuestra, es una acción de misericordia, de compasión nuestra, acordarnos de estas criaturas primeras y colocarlas en primer lugar en la cola, adelante en la cola, serán los primeros a ser atendidos, ¿no? Darles prioridad, ya que ellas dependen de nosotros. El pobre depende del rico. El animalito depende de su dueño, de su amo. Es importante que no los abandonemos, no lo podemos dejar a su suerte y que la naturaleza se encargue de alimentarlos. Estos son conceptos que hay que entenderlos muy bien cuando hay esta abundancia, ¿no? Entonces, la Cábala considera esta acción de extrema misericordia como extremadamente espiritual. ¿Estás viendo? ¿Se imaginó? Si tenemos el animalito y lo atendemos primero y después nosotros, esto es espiritualidad. Si tenemos los recursos y antes de que nosotros disfrutamos, le compartimos con los demás, es de extrema espiritualidad, porque también hay personas que dependen de esta generosidad de nuestra. Puede parecer una acción muy pequeña, ¿no? Parecería que fuera una acción solo del tipo de ética, de moral o de derechos de los animales. No, no. Es una acción de extrema misericordia. ¿Por qué? Porque eso está en Proverbios. Dice, el tzadik, el justo, cuida de sus animales. Y ahora estamos en Mishlei, capítulo 12, versículo 10, que está en azul. Y una vez más usamos el recurso, haciendo los detalles, los anotes, hasta el texto en el hebreo, aquí ahorita lo vamos a ver. Dice que el justo atenta, cuida de la vida de sus animales. ¿Estás viendo el detalle que todas estas eses finales están cortadas? ¿Por qué? Porque el texto en el hebreo no habla en plural, habla en singular. Eso es bien diferente. Vamos a leerlo en singular. El justo atenta para la vida de su animal. ¿Qué será esto? Y el estudio es impresionante. Ahora le hemos dado un panorama un poco más general, porque aquí tenemos el texto en el hebreo. Y la palabrita que yoda, ele aquí es atentar, cuidar. Ese yoda es de da'at, ¿se imaginó? La sefirá de da'at está en el juego. Eso. Yoda, y ahí viene la palabra tzadik, ¿no? Porque dice, atenta el justo, nefesh, es para la vida, eso el nefesh, porque todos tenemos nefesh, ¿no? Y viene aquí, behemto,
Eso, ali está a palavrita behemto. Behemto é singular, não é o plural. Ele atenta para su animal, não para sus animales. Es que às vezes na tradução en el español portugués hay que colocarle sentido. Es la Sefirah de Da'at, aquí lo vamos a hacer de este lado. Es la Sefirah de Da'at, es el Tzadik, es el Nefesh y Behemto. Para su, es la tercera persona singular. Y estamos en Mishle, capítulo 12, versículo 10, que es la Yud, está haciendo Tet Yud, o la Tet termina acá, o Lachem, Vahaser Lachem, eso termina aquí. Aquí va a empezar nuestro versículo 10. Yodea, está dizendo aqui, Yodea del Da'at, ele atenta, tem esse cuidado, esta Sefirah que está entre Chochma e Binah, se imagina, aqui está o Tzadik, e aqui eu tenho a palavra Nefesh, del singular, e Behemto, de Behemá, isso, del Behemá, se acorda aqueles animais, esse aqui é o Behemto, é a terceira persona singular, não é terceira persona plural. Então, ele cuida, atenta, ele dá, ele Da'at, ele flutua entre Chochma e Binah, el Tzadik, e el Tzadik se conecta com a Sefirah de Chochma. É porque ele faz perguntas na vida e eu tenho respostas. Ele cuida del Nefesh de Behemá, de su animal, ele cuida de la vida de su animal. Estamos em Mishle, Provérbios, capítulo 12, versículo 10, que inicia justamente aqui, 4 palavras. Yodea, Tzadik, Nefesh, Behemá. E estás vendo este signo de aqui abaixo? Me está indicando o ponto e coma. Então, aqui eu tenho uma ideia. Isso, estamos analisando a primeira parte do versículo. Esse de aqui se chama um Atnach. Behemto, aqui, justamente estás vendo? Este é um Atnach, equivale ao ponto e coma. Há uma pausa. Então, diz: el Tzadik se preocupa por el Nefesh de su animal. E mira que hermoso é o processo del estudo. Estamos vendo del idioma hebreu, está sendo a importância de aprender o idioma para que uno pueda ler as palavras, identificar os conceitos. E isso que não hemos visto de las letras e nada. Às vezes uno pensa, não, el Morey já deu todas as coisas, aquelas 22 letras, mas as 5 finais, deu todo o curso completo, é só aprender de memória. Negativo. O que hemos hecho no mês de Tammuz foi entremés, uma entradita chiquitita de toda a grandiosidade que há. Porque se não entramos no conceito, se não lo manejamos, só vamos a ser pessoas que conhecem, sabem, hemos passado o curso, já tenho uma ideia, isso é mais que suficiente. E a correção, não, bem, eu devo interactuar. El que me corrige é o idioma hebreu, eu tenho que aprendê-lo. Por quê? Porque estas letras são vasijas. E estas vasijas, há que llenarlas de luz e interactuar com essa luz e elas nos ajudam no processo de correção. ¿Se imaginou? As letras estão distribuídas no árbol da vida. Mira, estão em los textos de Torá. Hablan muito, não podemos desperdiciar esta beleza que temos que nos vai ajudar no processo da correção. Aprenda o idioma hebreu, haga o esforço, vale a pena. E o aluno ha podido ver que no texto em hebreu que hemos leído, para animal, não vê? Para su alma está a palavra nefesh, não? Animal é Behemá. E o Behemá tem nefesh, estás vendo? O alma aqui, esse alma aqui é o nefesh, o mesmo que temos nosso nível nef, está em los animalitos, estás vendo? Estas belezas solo se pode ver no idioma hebreu. E se eu lo escaneo sem saber o que está aí, a beleza, não conseguimos fazer o processo. Necessito interactuar com estes conceitos e as letras. Então, em el animal, el alma, el nefesh está aí com algumas capacidades, não? Pero em el ser humano, ele já vino com elementos adicionais em su nefesh. Isso, ele tem os níveis ruach, neshama, ele tem a capacidade de falar, expressar-se, raciocinar. É uma série de coisas a hacer e deshacer em la vida de los demás, me intrometer-se aonde não é chamado, hace e deshace. Estamos falando de tudo isso aqui verbalmente, não? Porque ele habla, ele pensa, raciocina, uma série de coisas.
en el animal también logra expresarse emociones. Eso, entonces, la parte del alma, el nefesh, contiene esas emociones, pero en el ser humano ellas están refinadas en un nivel súper alto. Es verdad que el lorito habla, ¿no? El perico, pero él solo repite, nada más que esto, repite. Y a veces nosotros actuamos como el perico, ¿no? Eso, aprendemos una cosa y repetimos y ni idea tenemos de lo que está significando, ¿no? Pero en el fondo del fondo, nosotros somos este animal. Y de acuerdo a la Cábala, el ser humano tiene un alma animal. Acabamos de ver el alma del animalito aquí como está en el texto en hebreo, nefesh. Y regresamos al texto de Mishlei, Proverbios capítulo 2, el versículo 10, está aquí, nefesh, bema. Y por supuesto el alumno debe estar curioso para saber qué es esta palabrita o esta frase que está aquí arriba. Vamos a leerlo. Eshet Jail. Eshet Jail es mujer virtuosa. Eshet es mujer y Jail, cuando aplicada a la parte femenino, el Jail es virtuosa. Cuando es aplicado al masculino es de guerra, ¿no? Eso dice Milchama, Milchama. Y aquí es Eshet Jail, la mujer virtuosa. Aterete Balao. Aterete es corona. Y Bala, aquí de Baal es marido. Entonces, la mujer virtuosa, Sherete Jail, Aterete Baal, es la corona de su marido. Su marido está rey con el puntito, está indicando aquí en el final, tercera persona del singular del masculino. Y aquí está indicando esta vav aquí, tavav, tercera persona del femenino, ¿no? Es porque está hablando del animal, el animal es femenino, y aquí está hablando del marido, el marido es masculino. Mira, todo esto se aprende en una clase del idioma hebreo. Y estás viendo que acá está el atnah, mira, punto y coma, y aquí está un atnah también, punto y coma, en los dos casos. ¿Y cuál es el gran secreto en la Cábala? Observa. Cuando yo pongo al animal primero, esta criatura que depende de mí, mira, mi alma animal depende de mí. Si yo no le doy de comer, se imagina, le entro en un ayuno prolongado, le podemos hacer daño. ¿Estás viendo? Yo no logro cuidar al animal que está dentro de mí. Cuando yo pongo al animal primero, esta criatura que depende de mí, la alimento primero, yo también estoy reconociendo esto, estoy reconociendo mi alma animal. Esto, cuando veo el perrito que me está pidiendo, el perrito, el gatito, le prepara su comidita, él tiene deseo de solo recibir, él le da su cariño, su cuidado y hace su brinco y todo aquello. ¿Por qué? Porque él quiere recibir esto, recibir. Entonces, yo estoy reconociendo de dónde vine y desde ahí yo puedo ascender, porque somos superiores, podemos hablar, pensar, raciocinar, cuidar mejor al ser humano, cuidar la naturaleza, enseñar a los demás, hacer que las demás personas despierten de su letargo que tiene con su interacción en este mundo físico. Mira, todo esto es una gran metáfora. Y si yo estoy reconociendo de dónde vino, yo puedo ascender. Mira, elevarse en la espiritualidad. Entonces me está indicando el Zohar de que yo debo de ser atento a las cosas a mi alrededor, porque me ayudan en el proceso de corrección. Y el mejor manual para lidiar con este animal interior que tenemos es el Shulchan Aruch de Yosef Karo, que está codificado en el trazo de la letra tzadi final o la tzadi de inicio y medio de palabra. También tenemos aquí en las letras finales. Este es el trazo de Yosef Karo, donde la yud está mirando a este lado, yo tengo la otra letra, y aquí yo tengo la yud mirando hacia allá. Aquí está, el trazo de Yosef Karo es del Shulchan Aruch. Mira cuántas bellezas tenemos. Fue un placer enorme haber compartido esto con ustedes. Ni se imaginó una clase especial para entender mejor de los animales. Y no te olvides, si tienes animalitos,
Primero el animal, después uno. Número 2, si yo quiero tener el animal, yo voy a tener que parar, pensar y hacer una planificación familiar, se vale el término. ¿Por qué? Porque es como si tuviéramos un niño más. Hay que tratarlo, darle sus cosas. Imagínate, se enfermó, primero se va a tratar a quién? Al animalito, después a mí. ¿Está entendiendo cómo funciona? Si yo voy a hacer servicio religioso y aquel día yo tengo que dividirme entre yo le atendo al animal o hago mi servicio, tienes que atender el animal. El servicio va a venir después. Por eso yo debo de parar y pensar y hacer una planificación antes de asumir responsabilidad de que después no vamos a poder cumplir. Y si no cumplimos la responsabilidad del Zohar, dice, mira, este animalito es un gran acto de Gesed, es una espiritualidad alta. Entonces yo voy a rechazar eso para quedarme con la parte literal del proceso, porque el Shulchan Aruch lo dice, la halajá indica que yo tengo de hacer eso, aquello, nada de esas cosas. Hay que pensar, por eso tenemos una cosita aquí que se llama cerebro. Ese cerebro hay que estrenar, somos superiores al animalito. El animalito depende de mí, yo no dependo de él. ¿Será esto verdad? ¿Será que no dependemos del animal? ¿Será esto verdad? ¿Sabe que dependemos? ¿Por qué? Porque si yo tengo el animalito y no le cuido, todo lo que hago, mi servicio religioso, el sitio donde vaya, lo que tú te imaginas, actos de bondad, todo lo que tú quieras, y no estoy cuidando del animal, el Zohar me dice, no estás en la espiritualidad. Esto no te estás conectando. Esto, mira cómo el ser humano depende. ¡Qué increíble! Y el animalito es tan bueno que él hace que su dueño por lo menos salga a pasear en las mañanas, haga un poquito de ejercicio con él. Señores, un shalom bien grande.